Bueno, chicos, ¿tienen dudas, consultas acerca de la tarea? El grupo sí tenía, no sé si voy Adelante. para compartir. Adelante, pueden compartir. Sí, es que estaba buscando el Canva ya. Ah, ok, ok. Sí, básicamente teníamos una duda, porque digamos, aquí pusimos como nuestro cuadrante escogido, ¿verdad? Ajá. Y teníamos, la primera duda es que después habíamos puesto como el cuadrante de la frase semántica, ¿verdad? Entonces lo reacomodamos. Esa era nuestra duda, como que si podemos solo hacerlo como con este cuadrante o si hay que hacerlo como el cuadrante de la frase semántica. No entiendo a qué te referís. O sea, solo estamos eligiendo un cuadrante. No hay un cuadrante para una cosa y otro para otra. Ok, ok. Sí, es que no sé por qué alguien nos había, o sea, como que habíamos tenido esa duda y alguien nos dijo que más bien era el cuadrante de la frase semántica, no el cuadrante anterior, digamos. No entiendo por qué motivo me están hablando de dos cuadrantes si solo estamos trabajando con uno. Ok. Es que, o sea, Del cuadrante elegido tuvo que salir la frase semántica. ajá, sí, exacto. De este cuadrante salió la frase semántica. Sí, muy bien. Entonces, ¿por qué tenés otro segundo cuadrante? No entiendo. Sí, sí, no, entonces vamos a hablar este. Y nada más aquí, digamos, entonces digamos, en contemporáneo era el cuadrante elegido era contemporáneo y público. Entonces, como que teníamos una duda de que si las frases tenían como que, digamos, hicimos frases para contemporáneo, hicimos frases para público, como separado, porque como que se nos unían, si decíamos como público, decíamos plazas grandes, digamos, por así decirlo, eso no necesariamente tenía que estar en contemporáneo, porque había edificios antiguos muy, con plazas grandes. Entonces, no sabíamos si podíamos hacer eso, como separarlos o tenemos como que buscar frases para los dos. No Y entiendo a qué te referís con buscar frases semánticas porque no se trata de eso la tarea. frases no, digamos, como estas características. Las características materiales. Ajá, eh, pues tienen que buscar la que emite cada mensaje. Si público de tiene ciertas características, entonces se dejan solo en público y así sucesivamente. ok, Me explico, no hay manera de lograr que haya, digamos, características que emitan todos los mensajes a la vez. ok, ok. Sí, esa era nuestra pregunta. Sí, Básicamente, ok, ve, la idea es esta, que vos tengas claridad de qué cosas hay que mantener para emitir cada uno de los mensajes. ok, Van a haber cosas comunes y esas cosas comunes nos ayudan a configurar las directrices. ok. ¿Ok? Y van a haber cosas que están especializadas en un solo mensaje. Entonces, podría suceder con esas, o que no se consideren, o que sí sean importantes y se incluyan como una directriz también. Ah, ok. Sí, sí, es que lo hicimos como eso, como de unirlo, pero hacerlo también como por separado, por así decirlo. Entonces, sí. Y sí, ahí como que entonces en público pusimos como paisajismo y aquí pusimos como las pautas de diseño y a dónde se reflejan como en cada uno. Liz, ¿podrías mostrarme, por favor, el diagrama de afinidad? Para nosotros este era como el diagrama de afinidad, no sé si... No, 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 por supuesto que no. Ustedes tienen que decirme cuáles son los mínimos comunes. Ah, ok, ok, El procedimiento lo dice claramente. Ustedes tienen que utilizar los mínimos comunes, no el vocabulario visual. ok, ok. Sí, Ok, ahora, ¿por qué motivo? Porque si no, yo tengo que hacer el análisis ¿cómo se llama? Para extraer la información. Y si yo tengo que hacer el análisis, definir cuáles son los mínimos comunes que están asociados al significado, ¿a quién estoy calificando? ¿A ustedes o a mí? ujú. ¿Comprendés? Entonces, ustedes tienen que darme la evidencia clara para que yo pueda, como profe, darme cuenta de si están comprendiendo la materia y teniendo el aprendizaje o no. Y para eso es necesario que entonces me digan cuáles son las categorías y cuáles son los mínimos comunes que ayudan a transmitir ese mensaje. Ah, ok, ok, ok.
Sí, creo que solo era eso, porque sí nos hace falta solo eso. Esa era nuestra duda. Ok, perfecto. Entonces, ve, vamos a ver. Sí, sí se hace por mensajes separados y van a existir características que están especializadas en un solo mensaje. Y eso es precisamente lo que queremos conocer. Van a haber otras características que son comunes a todos los mensajes. Es decir, cosas como el color normalmente sí están muy relacionadas con diferentes mensajes a la vez. Este, Cosas como la proporción normalmente están más emparentados en menos cantidad de mensajes. Después, cuando arman el diagrama de afinidad, no se hace con las imágenes. La instrucción no dice que se hace con el vocabulario visual, dice que se hace con el inventario de categorías, el resultado del inventario de categorías y el inventario de los mínimos comunes, el resultado del inventario de mínimos comunes. Entonces, lo que deberíamos de tener es mucho texto, datos, ¿verdad? Escritos, que están asociados con un significado. Una vez que tenemos eso, los datos asociados con cada significado, nos olvidamos de los significados y nos vamos directamente a estos datos agrupados. Entonces, si empezamos a notar, por decir algo, que el color para los tres mensajes, o sea, las pautas de color para los tres mensajes son lo mismo, eso quiere decir que tiene que haber una directriz que diga específicamente de algo del color. Si Ah, encontramos, por ejemplo, que el matiz, la saturación y X son similares en los tres, entonces ya eso nos configura una directriz. Esa directriz no se formula en términos del mensaje, el mensaje ya no importa, la directriz está, vamos a ver, como está en los tres mensajes, si yo obedezco la directriz, automáticamente ellos van a aparecer. Ellos van a generarse, por así decirlo, espontáneamente, no es así exactamente, pero digámoslo así, se van a generar espontáneamente porque si yo obedezco eso que tienen en común los tres mensajes en términos de componentes materiales, automáticamente tiene que salir el mensaje. Y eso es lo que estamos buscando al final, como tener una serie de instrucciones que nos aseguren que el edificio va a tener la apariencia correcta porque emite la información correcta. ok, ok. ¿Ok? Sí, ¿Te queda claro? Sí. sí, sí, más o menos, pero sí, sí. Sí, sí. Ok, Ok, perfecto. gracias. Con mucho gusto para servirte. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿No hay más dudas? Yo sí tengo una. Decime, a ver. ¿En dónde se sube la tarea? Eh, el sitio usual, TEC Digital, en la correspondiente tarea, y si tienen algún problema, pueden subirlo igual ¿cómo se llama? Al Teams. Ok, gracias. Digamos, como la vez pasada, yo le cargué el enlace, todo estaba en justa teoría bien, pero a ustedes no se les estaba despegando. Entonces, de casos de emergencia lo pueden subir al Teams y no hay problema, sigue siendo válido. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Profe, no pude revisarlo en nuestra rúbrica. No lo he hecho, eso lo tengo pendiente, perdón. Tranquilo, gracias. De hecho, tengo otro pendiente con ustedes porque no he terminado con los modelos. Espero terminarlos ahora por la tarde para que ya eso esté listo. Y de una vez, ya que me lo recordaste, trabajar con el cambio de la rúbrica. Ok, ok, bye. Muy bien. No más dudas entonces del tema de directrices, chicos. Profe, en nuestro caso sí teníamos, digamos, Ajá. con hemos escogido, ¿verdad? Hay solo dos adjetivos, pero vimos como lo que se trabajó el lunes y nos confundió un poco si era necesario como tener más adjetivos a la hora de sacar estas características, ¿verdad? Y que si entonces estos adjetivos pueden ser como algunos de los que ya habíamos utilizado, si es que se adecúan, cuando estábamos buscando estos del cuadrante. Exactamente. Digamos, esa es la instrucción precisamente. Ustedes utilizan los dos de la frase semántica y necesitamos agregar al menos dos más. Y esos dos tienen que ser consistentes con la frase semántica, porque si son diferentes, lo que vas a generar, o más bien, las directrices que vamos a generar, si utilizamos de adjetivos que son muy diferentes, son ambiguas. Y como ya vimos en la materia teórica, la ambigüedad es el enemigo número uno de la belleza.
Por tanto, tenemos que mantener la mayor consistencia posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos algo como contemporáneo y monumental, y pues a la par de contemporáneo y monumental no podemos poner antiguo. ¿Ok? Porque probablemente ya son como muchos mensajes a la vez. Pero contemporáneo, con algo como simple, probablemente sí calce muy bien. ¿Ok? Y contemporáneo, simple, monumental y, no sé, gigante, podría funcionar también. ¿Ok? Porque todos ellos mantienen su consistencia interna. Ahora, la idea de tener esta serie de adjetivos es porque un edificio o cualquier objeto, digamos, de diseño, no emite un solo mensaje a la vez o solo dos mensajes a la vez, emite una serie de mensajes. Ya pudimos notarlo a la hora de identificar los mensajes dentro del cuadrante. No hay uno ni hay dos, hay bastantes. De hecho, cuando hicimos la primera exploración para buscar los adjetivos para los ejes semánticos, pues encontramos casi 10 parejas, si mal no recuerdo, lo cual quiere decir que teníamos 10 mensajes emitidos por ese conjunto de imágenes. Lo que hacemos entonces es definir una serie de 4 mensajes, 3, 4 mensajes que sean muy consistentes entre sí, y eso nos ayuda entonces a dividir la información para poder generar las directrices de diseño. Esas directrices, el objetivo final es que cuando yo las use emitan esos mensajes que estoy utilizando como medios para seleccionar los elementos materiales que ayudan a transmitirlos. ¿Sí me explico? Sí, digamos, es por eso que se llegan como a separar primero algunas imágenes para poder sacar como esos mínimos comunes. Exactamente, exactamente. Esta primer parte que hacemos de los ejes semánticos lo que nos asegura es que las imágenes que vamos a utilizar son más homogéneas. Es decir, que los mensajes que ellas emiten son más parecidos. Y Ah, con ello se va facilitando el trabajo. Entonces, por eso hacemos primero los ejes semánticos, porque nos ayuda a hacer que esa serie de objetos que integran nuestro vocabulario visual, de edificios que integran nuestro vocabulario visual, en términos de mensajes sean similares. Y eso resulta mucho más fácil de trabajar que cuando tenés una gran diversidad, porque podrías encontrarte incluso cosas completamente contradictorias. Si lo intentamos hacer con todo el vocabulario visual, se puede. Con las 50 imágenes, sí se puede hacer algo como esto. Pero fijo, vamos a encontrar algunas reglas que son excluyentes, es decir, que aplican solo para un caso y no aplican para otros. Y eso nos complica el estudio. ¿Ves? Entonces, por ese motivo hicimos ese primer ordenamiento que hace que tengamos un cuadrante con ejemplos que son muy homogéneos en términos de transmisión de mensajes y que nos facilitan la misión de descubrir cómo se componen materialmente, porque ese es el objetivo final de todo eso, entender cuáles son los componentes materiales que yo tengo que utilizar para poder transmitir esa serie de mensajes. ok, sí. Gracias, profe. Con mucho gusto para servirte. Profe, pero bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, Dale. las imágenes que tenemos que usar digamos, para después son todas las del cuadrante escogido. O podemos incluso quitar algunas de ahí. ¿Qué quiere decir para después? Eh, Porque supongo, digamos, en la segunda parte de la tarea hay como que sacar las características, bueno, los mínimos comunes de todo eso, ¿no? Pero ya eso lo sacaron en la tarea anterior. Em, bueno, entonces no entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer en la segunda parte de la tarea. Listo. El procedimiento es el siguiente. Vos tenés la serie de mensajes que ya están claros porque hiciste el análisis semántico. Ya en los ejes semánticos tuvieron que salir la serie de mensajes. Ajá, ajá. En la tarea de ejes semánticos, además, ya dejaste clara cuál iba a ser la frase semántica. Ujú. Ok, entonces, utilizamos la frase semántica y un par de significados más que sean consistentes con esa frase semántica. Ok, una vez que tenemos eso, entonces, vamos a hacer, por así decirlo, un asocie, eso es el diagrama de afinidad, un asocie entre las características materiales y los mensajes. Entonces, si yo tengo de este lado, por ejemplo, el mensaje de monumental, de este lado voy a tener características materiales que van a hablar de la monumentalidad. Entonces, si me voy al inventario de categorías, hay dos cosas que principalmente van a transmitir monumental desde el punto de vista de las categorías. Una es la proporción y la otra es la escala. ¿Ok? Ujú, ujú. ¿Verdad? Entonces, en términos de proporción, yo tengo que decir de cuánto es el alto respecto del ancho.
Y si el edificio está compuesto por varios cuerpos a la vez, ¿verdad? Si notamos que hay bloques compositivos, por así decirlo, hay que decir de qué proporción tiene cada bloque respecto de la altura, por ejemplo. Esos Ok. serían los mínimos comunes. Y si me voy a la parte de la escala, yo tengo que indicar más o menos cuántas veces es esa altura respecto de la escala humana. Y una vez que yo indique cuánto es la altura, de la proporción me ayuda a saber cuánto es el largo y cuánto es la medida de cada uno de los bloques compositivos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, sí, sí, sí. Ahora ve, ya digamos, ahí básicamente queda configurado el secreto del mensaje monumental. El mensaje monumental siempre va a estar muy relacionado con la dimensión absoluta y tiene que ser muy grande para que se sienta monumental. Eso ya empieza a decirme a mí que hay una directriz que me tiene que decir cuánto es el largo y el ancho y cómo se compone el edificio en términos de proporción y también de qué tamaño absoluto debe de ser. Eso es la escala. ¿Ok? Y que si yo utilizo esa serie de proporciones especiales en esa escala específica, lo que salga de ahí va a ser monumental, pero solo monumental. No sería necesariamente contemporáneo, pero esa parte ya está lograda. Ok. ¿Vas aprendiendo? Ujú. Ok, cuando terminamos de hacer todo este, llamémosle pareo o asocie, eso es el diagrama de afinidad, al fin y al cabo es un asocie, nada más que estamos asociando con significados específicos, vamos a tener conjuntos de datos que son datos de la materialidad del edificio, es decir, son las categorías como las columnas, los cielos o las paredes o las ventanas o lo que encontremos, ¿verdad? Con las respectivas características que ayudan a emitir el mensaje. Entonces, supongamos que tenemos algo como contemporáneo. Y entonces nos damos cuenta que los edificios contemporáneos tienen columnas como los antiguos, tienen ventanas como los edificios antiguos, tienen bloques compositivos como los antiguos. Eso quiere decir que ninguna de esas cosas ayuda a transmitir contemporáneo, porque si en ambos lados está, es porque ayudan a transmitir ambos mensajes. Pero yo empiezo a notar que las columnas de los que son contemporáneos carecen de decoración. ¿Ok? Y empiezo a notar también que esas columnas, además de carecer de decoración, tienden a ser de base cuadrada. Entonces, eso sí los distingue de los antiguos. Esos son los mínimos comunes que me están ayudando como diseñador a transmitir el mensaje contemporáneo. Eso es lo que me empieza a dar luces de que ahí puede haber una directriz. Supongamos que además de contemporáneo tenemos simple, como otro de los mensajes, lo cual sería muy consistente, monumental, contemporáneo y simple. Y cuando me voy a la parte de simple, yo noto del mismo caso, tenemos igual columnas, paredes, etcétera, en ambos lados, pero que del lado de lo contemporáneo, en lo simple, pues pasa lo mismo que con el mensaje anterior, el mensaje contemporáneo, que el de las paredes son más lisas, que no tienen decoración, que se utilizan normalmente sólidos geométricos básicos. Y entonces, al estar repetido en ambos mensajes, ya eso de una vez me dice, ahí hay una regla de diseño fijo. Es decir, lo que yo haga tiene que carecer de decoración y tiene que estar compuesto principalmente por sólidos geométricos básicos. Entonces, a la hora de diseñar, yo ya tengo dos reglas. Una que me conserva la monumentalidad y otra que me está ayudando a emitir dos mensajes, contemporáneo y simple. ¿Ves? Después, yo lo que hago es irme a otra digamos, de los conjuntos de mínimos comunes que encontré y a partir de ello podría configurar una tercera, cuarta y quinta directriz. Las directrices de diseño normalmente no son muchas, es decir, no vamos a tener 20. Es un conjunto entre 5 y 10. Ok, Ok, entonces, no crean que es que tienen que tener un montón de reglas, no es así, es todo lo opuesto, más bien tienden a ser como pocas, ok, y ok, ya más de 10 empieza a ser como rajar, son demasiadas. ok, ok. Ok, Entonces, de los diagramas de afinidad solo hay que hacer uno, digamos, y poner las características principales ahí. listo, exactamente, es un diagrama de afinidad en donde lo que está haciendo es un pareo, digamos, un asocie entre los mensajes y las características que emiten ese mensaje. Ujú, ujú. Ok, Ok, ok. digamos que una forma ordenada de hacerlo sería algo así como tenemos el mensaje contemporáneo y yo descubro que la categoría columnas está ayudando en algo a decir contemporáneo. Y entonces lo que hago es de la categoría columnas buscar los mínimos comunes que emiten el mensaje contemporáneo. Entonces, si vos te das cuenta que entre los mínimos comunes tenemos que las columnas son estriadas, típico de una columna, digamos, griega y romana,
pero que eso no ayuda a transmitir contemporáneo, entonces ese mínimo común de ahí no cuenta ahí, porque lo que estoy buscando es aquello que ayuda a decir contemporáneo. Si en los mínimos comunes además te encontrás que las columnas son lisas y que eso sí ayuda a decir contemporáneo, ese sí va ahí. Vas viendo, entonces vos vas excluyendo todo lo que no ayuda a decir contemporáneo y solamente dejas las características físicas que sí ayudan a decir contemporáneo. Eso es lo que estamos buscando. Estamos, por así decirlo, quitando toda la información que no nos sirve para transmitir el mensaje que nosotros estamos codificando, la estamos excluyendo para tener una síntesis de solo las características materiales que sí ayudan a decir contemporáneo. Entiendo. ¿Entendés? Entonces, al final, las directrices son básicamente como las conclusiones, digamos, de lo que sacamos de eso. Son conclusiones, de hecho, porque estamos extrayendo de verdad, lo único que es útil para nosotros para diseñar, para saber qué tenemos que hacer y obtener la apariencia correcta, para que podamos tomar decisiones de diseño mucho más acertadas. Y se redactan en términos de directriz, lo cual quiere decir que son órdenes, ¿ok? Entonces, puede ser un debe, ¿ok? Si es algo que definitivamente debe de estar. Por ejemplo, si tenemos monumental, la proporción va a ser un debe de fijo, porque si no está, se pierde la monumentalidad, la proporción y la escala. Entonces, esa directriz relacionada con esos dos temas, fijo, empieza con debe tener tal y tal cosa. Ahora, hay algunas otras características que pueden estar, pero que si no están, no afectan tantísimo el mensaje. Y esas son las debe. Las puede. Las puede, perdón, sí, tenés razón. Sí, Las puede. Ok, digamos, supongamos algo como las ventanas. En un edificio de apariencia contemporánea podrían no existir las ventanas, es decir, podría configurarse el diseño del edificio a punta de columnas, haciendo que esos espacios entre columnas se perciban, se sientan como ventanas. Entonces ahí ya uno empieza a notar que esa regla tiene el potencial de ser un puede. Y lo que es muy chiva, porque te da opciones de diseño, me explico, te deja escoger. Ok. Y al redactar las directrices, vamos a ver, hay que tener el cuidado de que sean lo suficientemente cerradas como para que no te permitan hacer de un montón de cosas, porque eso puede dispersar el mensaje, pero que no sean tan restrictivas que se conviertan en una camisa de fuerza como en una receta de cocina, con ingredientes exactos que solo te va a dar un solo resultado. Más bien la idea de esto es que te ayuden a guiar el proceso de diseño y que cada uno de ustedes, integrantes del grupo, puedan hacer una propuesta vamos a ver, que son diferentes todas, pero que cuando uno las ve en conjunto, se notan como parte de una misma familia, porque son producto de un mismo lenguaje de diseño. Ya entiendo. Ok, listo. Sí, no, muchas gracias, ya entendí. Con mucho gusto, para servirte. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Profe, sí. Entonces, bueno, es que en la consulta de la semana pasada, los compañeros que revisaron tenían una parte con unos, o sea, como unos post-its y unas imágenes. Ajá, sí. Esa parte se hace después de, digamos, de hacer este asocio, digamos, por ejemplo, lo monumental tiene que ver con la escala y con la proporción, que digamos que eso se hace con texto, por así decirlo, o esa parte no es como necesariamente... Las imágenes no son importantes en esta parte del diagrama de afinidad porque se hace con la información escrita que ya tenemos, producto del inventario de categorías y producto de los mínimos comunes. Sí se pueden usar las imágenes, por supuesto, porque son muy útiles para contrastar. Digamos, una de las recomendaciones que yo les hice el lunes a uno de los grupos fue, ok chicos, vean, en esta parte de este mensaje en específico, no recuerdo cuál era algo como actual, como que no están siendo muy precisos porque están diciendo que las columnas ayudan a transmitir actual, pero vean que los edificios antiguos también tienen columnas, entonces no son las columnas por sí mismas. Eso quiere decir que hay algo que tienen las columnas que ayudan a decir actual, pero que no son ellas por sí mismas. Entonces ahí viene el tema de verlas como con mayor agudeza visual. Entonces yo les recomendé, lo que pueden hacer es, por ejemplo, poner de este lado los edificios que son modernos y que tienen columnas, y de este otro lado los edificios que son antiguos y que tienen columnas. Y ahora sí, contrasten las columnas, ¿qué es lo que tienen de diferente?
Eso que tienen de diferente es lo que probablemente configura el mensaje de actual. Ok, entonces, las imágenes sí te pueden resultar muy útiles para poder confrontar estos dos casos, por ejemplo, y para ayudarte a ser mucho más asertivo a la hora de entender cuáles son los mínimos comunes que transmiten el mensaje, pero no está siendo solicitado como parte de la tarea que se integren dentro del diagrama de afinidad. Pueden hacerlo si les resulta útil, pero no es algo que está siendo solicitado. Ok, ok, entiendo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Más dudas, chicos? Bueno, yo otra vez, Sí, nada más para confirmar digamos, las palabras que tenemos que poner en los ejes del diagrama de afinidad no pueden ser antónimos, ¿verdad? Entonces, no, jamás, no podrían. pero tampoco pueden ser sinónimos, ¿verdad? Tiene que ser como, No, tienen que ser sinónimos para mantener la consistencia. Ok, más bien pueden ser sinónimos para mantener la consistencia, porque los sinónimos son palabras que no significan exactamente lo mismo, pero que tienen consistencia interna, por así decirlo. ok, 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 sí, listo. Ok, ¿Comprendes? gracias. Entonces, más bien la idea es que, vamos a ver, tenemos dos palabras que configuran nuestra frase semántica y que el otro par de mensajes que estamos utilizando para, ¿cómo se llama? Para hacer una investigación un poco más exhaustiva, sean muy consistentes. Que sean consistentes quiere decir entonces que son parecidas, ¿ok? Que transmiten mensajes similares y por tanto califican más bien como sinónimos. Ok, ¿Sí? Y como sí, bien lo dijiste vos, no pueden ser antónimos, porque si son antónimos, se nos da un caso de ambigüedad. Imagínate intentar diseñar un edificio que sea moderno, antiguo al mismo tiempo. sí, sí. En el momento en que lo logramos, en realidad el concepto no sería moderno, antiguo, sería algo como retro. Ujú. ¿Ves? Que sí es posible, pero digamos, no podría lograr utilizar por completo las características materiales que dicen antiguo mezcladas con las características materiales que digan moderno sin que eso deje de generar ambigüedad. Ok, ok, sí, listo. Listo, entonces, gracias. Con gusto. ¿Más dudas, chicos? Pero por último, usted mencionó como que, bueno, que cada miembro va a hacer una propuesta, ¿verdad? Así es. Pero ¿es para esta tarea o es ya para No para el iniciar? proyecto. No, no, Ah, no, ya eso es lo que sigue. ¿Ok? ok, La ok. idea es que estas reglas de diseño nos sirven para orientar el proceso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a diseñar, hacen sus bocetos y los confrontan a las directrices, que eso es lo que vamos a ver ahorita con la explicación del proyecto final. Y entonces, a partir de las directrices, ustedes sepan qué mejorar a sus bocetos para que transmitan mejor los mensajes, ¿cómo se llama? Emitidos. Entonces, ahora les voy a mostrar de nuevo el documento que tiene el diseño de la iglesia, eh, de una basílica, si no me equivoco, habíamos hecho en ese momento, que no es la de Los Ángeles, es otra, en donde pueden notar que, por ejemplo, los bocetos que presentaron tenían un problema de escala, y a partir del problema de escala no nacía el mensaje, no recuerdo si era monumental o algo por el estilo. Entonces uno utiliza las directrices, puede evaluar sus bocetos y a partir de eso definir, mira, si es que de veras le falta, yo mismo estoy diciendo que esto debería ser 10 veces la altura de un ser humano y le puse un árbol de este tamaño en un edificio de este otro. Entonces eso claramente es súper chiquitico. Entonces mi basílica se convirtió en una capilla de velación, Ok. ¿ves? Y precisamente la idea es esa, que tengamos un medio para que conscientemente sepamos cuáles son las características que debe tener el edificio para transmitir los mensajes correctos, pero que también nos sirven a nosotros como medios de evaluación de lo que estamos haciendo, para saber si nos acercamos o no nos acercamos. Y después, cuando hay que defender el proyecto, esas mismas directrices sirven para defender el proyecto, porque están basadas en datos de ahí para atrás, es decir, siguen un proceso muy riguroso basado en el método científico que les permite definir con gran precisión cuáles son las características materiales que emiten los mensajes correctos. Y lo normal es que ni siquiera hay que justificarlo, porque el edificio queda bien. Ok, perfecto.
¿Algo más, chicos? Ok, si no hay nada más, no hay ningún problema. Si les aparece una duda de aquí en adelante, entonces la anotan y abrimos el espacio al final de nuevo para poder evacuar cualquier duda relacionada con la tarea de hoy. Voy a mostrarles ahora sí el proyecto final. Vamos a ver, aquí está. Ya les comparto pantalla. Y por fin llegamos a la parte chiva de todo esto. Ok, todo lo que hicimos hasta el momento es la parte que produce dolor del proceso de diseño, ¿ok? Porque hemos tenido que investigar y sacar datos y entenderlos. Ahora sigue la parte de crear, la parte de proyectar. En fundamentos de estética, con respecto al proceso proyectual, nos quedamos solamente en la proyectación, es decir, esto no se lleva a, ¿cómo se llama?, a la parte de especificaciones y demás, sino solamente a la parte de la conceptualización y de la generación de una propuesta. De apariencia, solamente de apariencia. En el proyecto final, entonces, lo que hay que hacer es hacer una propuesta de diseño de la fachada de la casa presidencial que sea resultado de un proceso de análisis perceptual. Ahora, ya esta segunda parte de que sea un resultado de un proceso de análisis perceptual, lo aseguramos con las tareas. Todas las tareas anteriores ya nos dan la información necesaria para poder diseñar la casa presidencial. ¿Qué hay que aprender de todo esto? Relacionar la teoría de la semiótica con la metodología de análisis perceptual, desarrollar un análisis perceptual, la realización de un análisis a través de ejes semánticos, la definición de la estructura sintagmática de la apariencia esperable de un edificio, eso es lo que hicimos con el inventario de categorías, la determinación de las relaciones paradigmáticas que determinan la frase semántica de un edificio, eso también lo hicimos con el inventario de categorías y con el inventario de mínimos comunes. La codificación de un look and feel a través de un mood board, eso no lo hemos hecho y forma parte del proyecto final. La identificación de personas que influyen en la apariencia esperable, la identificación de las características que identifican un lenguaje visual, el uso de la información obtenida a través de un análisis perceptual en el diseño de un objeto arquitectónico. ¿Cómo hay que hacerlo? Primero, van a realizar un mood board que represente el look and feel del proyecto codificado en la frase semántica. Entonces vamos a generar un mood board, que ya lo vamos a ver como herramienta, está explicado en la presentación de análisis perceptual, que básicamente es un collage de imágenes que va a ayudar a transmitir cuál es la nota del proyecto, ¿ok? Orientado, por supuesto, con la frase semántica. Por tanto, si nuestra frase semántica es monumental simple, vamos a crear como un collage que nos ayude a transmitir esa intencionalidad de diseño en términos de apariencia que tenemos como equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo se hace este collage? Pues utilizando imágenes de referencia. Dependiendo del proyecto, las imágenes podrían ser edificios o podrían no serlos. Ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos de proyectos que tienen sus respectivos mood boards para que vean esta parte. Después, orientar el proceso de diseño empleando las directrices que esta semana están generando. Se hará una evaluación de propuestas empleando las directrices, es decir, ustedes van a generar propuestas de diseño y van a utilizar las directrices para evaluar sus propias propuestas. Y será elegida la propuesta que el grupo considere que represente mejor la intencionalidad de diseño. Lo cual quiere decir que si ustedes de las 4 o 5 propuestas que tienen ya definen que una es más fuerte, pueden elegir esa. Pero también podría suceder que ustedes como equipo pues decidan integrar características de varias propuestas y generar una nueva, lo cual está bien también. Se hará una validación de la propuesta empleando la información obtenida en las tareas, mood board, ejes semánticos, análisis sintáctico, determinación de directrices y personas definidas. Y se presentarán al menos 3 renders que muestren diferentes vistas de la fachada diseñada por ustedes. Esta validación se hace simplemente como un checklist de lo que hay en cada uno de ellos. Es decir, en el caso del mood board es básicamente que el edificio en su apariencia tiene que transmitir mensajes similares al del mood board. Por tanto, esta es una validación 100% cualitativa. En el caso de los ejes, la validación es muy sencilla. Uno pone la propuesta de diseño dentro de los ejes y tiene que calzar, me explico. Tiene que notarse, tiene que sentirse y percibirse como perteneciente a ese cuadrante. Porque si no es así, quiere decir que no transmite los mismos, ¿cómo se llama? Mensajes. Ahora, esta es la prueba de fuego en realidad. Si la propuesta de diseño calza en los ejes, el resto de la validación ya está lista. Es decir, si calza en los ejes es porque transmite los mismos mensajes. Y si transmite los mismos mensajes es porque tiene los mínimos comunes correctos, tiene las categorías correctas. Es decir,
que tiene el vocabulario, perdón, vocabulario no es la palabra, el lenguaje estético correcto, con las directrices y con las personas definidas. Y se presentarán, perdón, ya eso lo vimos. ¿Cuáles son las reglas? El caso será resuelto, bueno, en realidad estas reglas son comunes a las que hemos visto en los otros trabajos. Y la fecha de entrega será, antes no les puse la fecha de entrega correcta. Es el lunes, permiso, ya les digo. Lunes 22 de noviembre. Y esto, olvidémoslo. ¿Qué hay que entregar? Un documento que tenga los siguientes contenidos: portada, determinación de las personas involucradas en el proyecto, la totalidad de la información determinada en la tarea de ejes semánticos, la totalidad de la información determinada en la tarea de inventario de categorías, la totalidad de la información determinada en la tarea de mínimos comunes, las directrices determinadas en la respectiva tarea, el moodboard hecho a partir de la frase semántica, las propuestas de diseño de cada integrante, la propuesta que ustedes eligieron, la validación de la propuesta elegida con los ejes semánticos, con el inventario de categorías, con los mínimos comunes, con las directrices, el moodboard y las personas elegidas. Y al menos 3 renders de la propuesta. ¿Cómo va a ser evaluado? A través de esta rúbrica. Esta rúbrica contiene entonces los siguientes criterios de desempeño: la coherencia con el moodboard, coherencia con el análisis semántico del cuadrante estudiado, la coherencia con las directrices, la coherencia con las personas. Va a ser considerado excelente el proyecto si el resultado es completamente coherente con el moodboard. Si el resultado encaja totalmente dentro del cuadrante seleccionado, declara total y completa pertenencia con los objetos que integran el cuadrante, en este caso los edificios. Vean, chicos, de verdad, este es como la prueba de fuego. Si esto pasa, todo lo demás está bien, ¿ok? Entonces, en todo momento, cuando están evaluando sus propuestas, pueden incluirla dentro del vocabulario visual que extraen del cuadrante, y si su propuesta tiene pertenencia con esos edificios, es que todo va viento en popa. Coherencia con las directrices: el resultado es completamente coherente con las directrices. Y con las personas, el resultado obtenido es completamente coherente con las necesidades determinadas con el diseño de personas. Entonces, si tenemos esas condiciones, el proyecto va a ser muy, muy exitoso. Que eso es lo normal que pasa, digamos, en este curso. Ahora voy a mostrarles un ejemplo. Permítanme un segundo. Primero del moodboard, ¿ok? Este proyecto está un poco viejito, entonces no sigue exactamente la misma estructura que les estoy pidiendo en este momento, pero tiene un muy buen moodboard. Vean que en este caso tenemos imágenes que sí tienen algunos elementos arquitectónicos, pero que no son necesariamente edificios. Ahora, ¿por qué motivo? Porque en este caso el proyecto fue el diseño de una basílica X, digamos, sin nombre y apellido, nada más una basílica. Para este grupo de trabajo en específico, el manejo de la luz era muy importante, porque la luz simboliza la presencia de Dios en el templo. Entonces, las imágenes hablan de eso, hablan de la luz, ¿verdad? Como un elemento importante en el diseño arquitectónico, porque es la presencia de Dios. También habla de las personas que necesitan de esta luz dentro del templo. Y también habla un poco, insinúa un poco, el contenido arquitectónico. Ok, entonces noten cómo aquí se puede notar, se puede ver cuál es la intencionalidad de diseño a través de las imágenes. La serie de emociones, entonces, que deberían de estar relacionadas con respecto al templo.
este fue el templo diseñado, que si no me equivoco ya se los había mostrado antes, ¿verdad? Listo. Y en el diseño del templo se consideró que estuviera dividido en dos cuerpos y que tuviera esta apertura central para hacer que la luz durante el día penetrara en el templo, pero específicamente como una metáfora para que la luz de mediodía, que es completamente, bueno, en justa teoría es vertical, se iluminara el camino hacia el altar justamente a la hora del ángelus, que es entonces el punto de entrada de Dios en el templo. Y también para que de noche el templo contara con una iluminación tal que hiciera que se encendiera ese camino hacia el altar, y que de noche el templo se convirtiera en un gran faro que ilumina a los feligreses. Entonces, se puede notar en el diseño del templo que la intencionalidad que había con respecto al mood board se está cumpliendo. Y con esto se puede dar por válido, digamos, ¿cómo se llama? El contenido de look and feel. ¿Comprenden, chicos? Levanten la mano si van entendiendo. Profe, entonces esas imágenes del notebook son totalmente distintas a las que ya tenemos, digamos. Sí, el mood board, digamos, vamos a ver, lo que quiere dar es un contenido que puede ser de apariencia y emocional. Por eso tiene digamos, ese nombre de codificar el look and feel, porque codifica el cómo es el asunto en términos de apariencia, pero también la serie de emociones que deben de asociarse a la experiencia del templo, es decir, la experiencia de estar dentro del templo en este caso, y en nuestro caso, a la experiencia de estar en presencia del edificio de la casa presidencial. Entonces, no necesariamente tiene que hacerse solo con imágenes de edificios, sino más bien con otras imágenes que tienen que incluir personas, y tienen que incluirlas porque el edificio se hace para las personas. Entonces tendría que notarse, por ejemplo, en nuestro caso, qué sé yo, un grupo de manifestantes en una plaza, si es que la intencionalidad de diseño que tenemos nosotros es que las personas tengan oportunidad de manifestarse. ¿Comprendés? De manera que cuando yo presente el proyecto, pues pueda notarse que esa intencionalidad se materializó en el proyecto que yo estoy presentando. Ok, perfecto, sí. Sí, sí. Entonces, sí puedes usar imágenes de las que ya tenemos. O sea, fijo, sí podemos usarlas. Pero la idea es que podamos mostrar más que solo la apariencia del edificio. Que podamos mostrar las situaciones, el cómo se siente estar ahí, cómo se vive ese edificio. Y para eso necesitamos otras imágenes que tienen mayor cantidad de contenido emocional. Ahora, aquí mismo, las directrices de este proyecto en realidad estaban bastante bien. Son estas conclusiones que les voy a presentar a continuación. En términos de redacción se puede mejorar muchísimo, pero en términos de contenidos, estaban bastante certeras. Dice lo siguiente: en los casos estudiados es posible encontrar de manera casi unánime una disposición simétrica. Elementos como los accesos se encuentran dispuestos al centro de la composición y entre al menos dos partes claramente demarcadas. Lo anterior se presenta como una regla flexible, donde no requiere de simetría en espejo para lograr este efecto, aunque en algunos casos se presenta. Entonces, si esto yo lo transformo en una regla de diseño, no tendría tanto bla bla bla. Le pondría algo así como: el edificio puede tener simetría perfecta o puede manejarse con simetría por pesos visuales. Punto. Eso es todo lo que dice ahí. Entonces tenemos dos casos, que están aquí. Tenemos la simetría perfecta en donde hay un espejo de lado a lado, y tenemos otro caso donde no hay una simetría perfecta, pero sí hay un manejo de pesos visuales similares y una composición que tiende hacia la simetría. El uso de escalas superiores a la humana, entre 4 y 10 veces la humana, son utilizadas de forma clara en las basílicas estudiadas. Posiblemente se utilice este recurso para potenciar el mensaje de superioridad de Dios sobre el hombre. Ok, eso es una conclusión súper válida. En términos de conclusión está muy bien hecha, pero si es en términos de directriz, hay un error, que no menciona la parte de proporción, solamente la escala. Entonces no dice claramente cuánto debe ser la altura con respecto al ancho, por ejemplo.
o si existe, no sé, alguna relación de proporción de la entrada, del acceso principal con respecto al total del edificio, que en algunos casos sí existe. Sin embargo, esta regla que tenemos acá, fijo, nos va a conservar el mensaje de monumental. Entonces, en esos términos, funciona bien. ¿Ok? Dice algo como las entradas de luz se utilizan en los casos del cuadrante seleccionado de dos maneras claras, como ventanas para el ingreso de luz y la generación de ritmos en fachada, o bien como sustracciones definidas y de mayor superficie que adintelan los accesos principales. Y eso se refiere a dos casos. En este caso, generalmente las aperturas son entradas de luz y están relacionadas con ritmo. Y en este segundo caso son más bien como aperturas muy grandes que están ayudando a mostrar cuál es el punto de acceso principal. Y que también son entradas de luz, pero su función principal es demarcar el acceso. Después, el cuadrante seleccionado se caracteriza por la ausencia de iconografía religiosa notoria, menor a los 2 metros de altura. Estos elementos se presentan, en los casos que aplica, como complemento a la geometría religiosa, configuración geométrica que evoca la tradición de los templos católicos. Entonces, básicamente lo que dice acá es que no hay una gran cantidad de ornamentación religiosa, pero que se necesita al menos una cruz para poder darle identidad al templo. Es decir, porque si la cruz no está presente, sí se percibe como un templo, pero no dice claramente soy un templo católico. Con estas directrices podríamos tener un par más, porque como les digo, esto lo hicimos en un momento del tiempo donde no tenemos los mismos requisitos que en el proyecto que ustedes están presentando. Se pueden evaluar las diferentes propuestas. Entonces, aquí tenemos una presentación de 3 propuestas. Y una de sus directrices habla de la escala específicamente, y habla de 10 veces la escala humana. Y aquí tengo este humanito de por acá. Vamos a ampliar esto. Entonces, si notan, quien hizo este boceto, hizo aquí una figura humana. Cuando yo multiplico esta figura humana, entonces resulta que este templo es de la mitad del tamaño de lo que la directriz dice. Por eso no está funcionando muy bien, porque en realidad este templo tiene la proporción de una capilla de velación. De hecho, vean los arbolitos alrededor. Los árboles terminan siendo demasiado grandes. Entonces, este boceto tiene un error de escala, y por ese motivo probablemente es que la propuesta no convence del todo. Y con todos los bocetos que tenemos acá hay problemas similares. De hecho, este es completamente enano. Vean los árboles que está simulando el estudiante a través del boceto. Eso hace que se sienta chiquitico y por eso no lo está logrando. ¿Okay? Ahora, permiso, noten la diferencia con la propuesta final. Vean esta persona con respecto a la magnitud completa del templo. Aquí ya tenemos algo que empieza a ser monumental, porque claramente es muchísimo más alto que que un ser humano. Y noten que en términos de composición, este templo con respecto a los bocetos que habíamos visto, tampoco tienen una gran diferencia. Es decir, en términos compositivos son muy parecidos, tienen elementos similares, tienen políticas de, de distribución similares de cada una de las categorías que encontraron. Lo único que cambia es que ahora tenemos una apariencia más realista, por supuesto, y que tenemos el uso correcto de una escala. Entonces, cuando se están haciendo los bocetos, lo que se hace es agarro el boceto, confrontarlo con las directrices y a partir de ello me empiezo a dar cuenta de qué funciona y qué no funciona. Cuando ese boceto tiene que pasar la parte de la realidad, entonces yo tengo ahora sí que fijarme bien cuáles son los mínimos comunes que deben tener cada uno de los componentes o categorías. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando estaban discutiendo los estudiantes de cómo iban a construir toda esta parte de vidrio, esto es una cruz que está básicamente levitando sobre una gran pared de vidrio, tenían una discusión profunda acerca de si deberían de dividirla en ventanas, etc. Hasta el momento en que llegamos a la siguiente conclusión. Chicos, recuerden, este es el curso de Fundamentos de Estética, no lo vamos a construir, no hay presupuesto de por medio, no hay requisitos estructurales. Entonces, si en términos de apariencia lo ideal es que fuera como un solo paño de vidrio, ¿por qué no lo hacemos así? Es decir, si tuviéramos que construirlo y si esto fuera un proyecto de taller, tendríamos muchas restricciones de carácter estructural. Pero en nuestro caso, en el curso de Fundamentos de Estética, solamente estamos proyectando la apariencia ideal. Entonces, podríamos darnos algunas licencias respecto de la realidad si es que eso beneficia la apariencia final. Entonces, cuando ustedes tienen las directrices, pueden utilizarlas y tienen que utilizarlas para generar los bocetos. Sus bocetos los confrontan con las directrices y a partir de ello definen si están funcionando o no están funcionando. Sus bocetos los confrontan
con el cuadrante que seleccionaron, y si sus bocetos tienen pertenencia dentro de ese cuadrante, quiere decir que funciona. ¿Comprenden, chicos? Levanten la mano si van comprendiendo. Ok, parece que la mayoría lo están entendiendo, lo cual asegura entonces que hay al menos una persona dentro de cada grupo que pueda guiar a los demás. Permiso, voy a devolverme acá al cuadrante seleccionado. Noten que la propuesta que presenta este grupo de estudiantes se puede integrar naturalmente a este conjunto de edificios y de hecho calzaría como por esta zona. Tiene pertenencia con esta zona del cuadrante. Eso quiere decir que emite mensajes similares. Ahora, este cuadrante, por algo en particular, tenía dos tendencias. Una mucho más contemporánea que la otra. Y por ese motivo es que hay dos inventarios de categorías. ¿Okay? Y los estudiantes decidieron trabajar con esta parte. ¿Okay? En pocos casos de ustedes está sucediendo. Ahora, voy a mostrarles de nuevo el proyecto de la Asamblea Legislativa para que lo veamos a la luz del desarrollo del proyecto final. Ok, este fue el cuadrante seleccionado por los estudiantes. Antiguo ligero. Error. Ahora, en este caso, ya tenemos la redacción. ¿Perdón? No, que si usted no podría compartirnos ese documento por algún lado para tener como un punto de partida. Sí, claro, está público en ISU. Es decir, ustedes simplemente buscan en ISU Goma Spray y van a tener acceso a todos los documentos que yo tengo ahí publicados, que están publicados con esa intención. Ah, buenísimo, gracias. Ahora, quiero que entiendan esto. Ustedes no pueden imitar ni copiar esto, porque estos son de otros semestres con otros requisitos. Pueden utilizarlos como base, pero si ustedes lo toman como una guía fiel para entregar el propio, pues probablemente tengamos malos resultados, porque recuerden, estos son proyectos de otros semestres, de otro momento del tiempo, con otros requisitos, que son similares, pero que no son exactamente lo que está siendo solicitado este semestre. ¿Ok? Aquí tenemos la información suficiente para diseñar, digamos, en este caso este grupo hizo esta síntesis con respecto a la proporción, simetría, punto focal, columnas, plaza, transición, puerta, escalinata, basamento, etc. Entonces, sacaron conclusiones por cada una de las categorías. Y a partir de estas conclusiones, entonces, bueno, sacaron el inventario de categorías, por supuesto, e hicieron esta serie de bocetos. Y en este caso particular sucedió lo siguiente. Las diferentes propuestas fueron evaluadas y resulta que no quedaron satisfechos con ninguna de ellas. Y además de eso, el grupo tenía como objetivo hacer que el edificio, en este caso, que era de la Asamblea Legislativa, pues tuviera como decirlo, este lenguaje, ¿verdad? Hubiera este lenguaje explícito relacionado con la cultura precolombina, porque querían dignificar a los pueblos aborígenes como los primeros habitantes de este país. Entonces querían que el primer poder de la república, que el edificio del primer poder de la república los dignificara de alguna manera. Entonces, a partir del estudio de sus 4 propuestas con respecto a las directrices de diseño, ellos definieron que tenía que ser mucho más horizontal, que estaba dividido en varios bloques, que tenía una composición central con un punto focal, etc. Además de esto, entonces, estudiaron principalmente los metates precolombinos,
porque les resultaba ideal su forma porque es predominantemente horizontal. Hicieron un par de propuestas, como esta que tenemos, estas de aquí abajo, que son una síntesis de estas 4, y además integrando toda la parte del lenguaje precolombino. Y de hecho, la última de esta serie de propuestas fue la que tenemos por completo a la derecha, que cuando la evaluaron, bueno, se dieron cuenta de varias cosas. Una de ellas, que esa curva que tenía los metates de los lados los alejaba de un lenguaje precolombino y los acercaba más al barrio chino. Ok, número 1. Número 2, que estaban haciendo una propuesta que era excesivamente parecida a un metate, y entonces empezaba a ser un poco kitsch o de mal gusto, parecía un metate gigante. Y por tanto que necesitaban más bien sintetizar más las formas para lograr solamente evocarlo y no que luciera como un metate gigante. Y a partir de esa serie de conclusiones, entonces diseñaron este edificio, en donde el metate desapareció por completo como elemento compositivo, pero lo evocaron a través del uso de este friso. Después, las columnas que tenemos en la entrada, en el punto focal de entrada de la Asamblea Legislativa, simbolizan a cada una de las provincias. Y si notan, hay solo 6 columnas, y es porque esas 6 columnas sostienen ¿cómo se llama? El techo que simboliza la ciudad capital. Después, dentro del edificio tenemos estas otras columnas, que no son exactamente columnas, pero que, vamos a ver, estéticamente funcionan como tales, que son una abstracción de piezas de jade. Entonces, funcionó muy bien porque al final lograron entender cómo sintetizar toda esa serie de intencionalidades de diseño y de integrarlas con el apartado estético. Y estos chicos se emocionaron y no solo hicieron la fachada, sino que también diseñaron parte del interior, de cómo podía ser entonces la Asamblea Legislativa. Ahora, este es un caso de bastante exitoso, también porque los 4 chicos que integraron el grupo de trabajo trabajaron muchísimo, es decir, y mucho más de lo que yo solicité, ¿ok? Entonces, no quiero decirle con esto que ustedes tienen que lograr un edificio, un proyecto como este, porque lo que está siendo solicitado es en realidad solo la fachada. Pero sí que la parte intelectual, digamos, tienen que seguir esa misma ruta, porque lo hicieron bastante bien. Permiso para ver si tenemos acá Moodboard, porque no recuerdo si esta generación no solicita el Moodboard. Ahora, los que no veo publicados, que probablemente no estén, son los del año pasado. Ah, sí, sí están, perfecto. Estos de la fachada de la Basílica de los Ángeles están más cercanos a lo que ustedes tienen que presentar. Entonces, en términos de forma, van a ser mucho más parecidos que la estructura que estamos siguiendo, digamos, en este trabajo. Este es el moodboard, entonces, que está presentando este grupo de trabajo para definir la apariencia, o el look and feel, más bien, de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue el proyecto que ellos presentaron. Aquí entonces tenemos la parte de los ejes semánticos, y este es el cuadrante entonces que ellos decidieron trabajar, definido por los adjetivos vertical, tridimensional. Después la frase semántica es vertical y ostentoso. Entonces lo que sea que diseñemos de todo esto al final tiene que lucir muy vertical y también ostentoso. Aquí está la parte del análisis de inventario de categorías. Estos son 2 inventarios de categorías porque encontraron 2 posibles composiciones, ambas con simetría central, pero una en la cual había un predominio de cúpulas y en otra donde había predominio de torres. Y en ambos casos, digamos, funcionaban de manera similar porque ambas ayudaban a enfatizar el eje de simetría y sobre todo a llevar la atención hacia el punto de acceso. Aquí tenemos el inventario de mínimos comunes. Después, esta es una forma en cómo ellos decidieron hacer, digamos, el análisis de significados con respecto a, ¿cómo se llama?, la presencia de los elementos materiales que ayudan a transmitir los significados. Y las conclusiones que vimos anteriormente son las directrices de diseño. Aquí podemos ver su respectiva validación. Las validaron utilizando, por supuesto,
ejemplos del vocabulario visual que están presentes en su cuadrante. Aquí, por ejemplo, hablan de la simetría, que está presente básicamente en todos estos ejemplos. La directriz es: debe existir un eje de simetría en el templo para que a partir de este exista la misma cantidad de elementos en ambas partes. En este caso, la directriz es repetición de categorías. En la fachada principal deben haber más de 8 ventanas, 3 o más puertas y más de 4 arcos de manera secuencial para favorecer el orden de las repeticiones. Y aquí está entonces su respectiva validación. La altura del templo tiene el doble del ancho del mismo. El alto siempre deberá ser el doble o más de lo que es el ancho. Una altura mayor a 30 veces el tamaño de una persona. Ahora vean, 30 veces es bastante grande. Eso entonces asegura que el mensaje, por ejemplo, monumental pueda aparecer. La altura del templo tiene el doble del ancho de este mismo. Bueno, en este caso es la validación de básicamente la misma información. Debe colocarse una cruz en la parte más alta de la torre. Puede encontrarse en 2 torres, 3 arquivoltas y rosetones. Entonces, ellos encontraron con que la cruz debe estar presente para decir claramente que es un templo de naturaleza al menos cristiano. Y también encontraron en qué lugares debería de estar esa cruz para que sea creíble, para que sea entendible de verdad como parte de la composición del templo. La altura del templo tiene esto lo mismo. Okay, y a partir de esas directrices, entonces generaron, entonces vamos a buscar la parte de propuestas, las propuestas de diseño. Y esta fue la propuesta de diseño final. Aquí está entonces la parte de validación con las personas, con el inventario de categorías y con las directrices. Eso, voy a pasarles por acá el enlace al ISO. Voy a volver aquí. Listo. Y se los voy a mandar también de una vez por WhatsApp para que les quede ahí y no dependan de conectarse al Teams. Dar a que ejecute. Entonces ya saben, busquen, vamos a ver, si quieren una guía más certera, busquen los ejemplos que tienen que ver con la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. En los anteriores pueden fijarse también para ver cómo lo hicieron otras generaciones. Sin embargo, recuerden que no tienen requisitos similares a los que están siendo solicitados este semestre. Entonces resulta muy peligroso que lo tomen como una guía, digamos, detallada de cómo hacerlo. Pero sí pueden ver cosas como de las personas, como el diseño del moodboard y así sucesivamente. Chicos, ¿dudas con respecto a esto? Por el momento no. Por el momento no, perfecto. Recomendación, si quieren empezar a bocetear propuestas ya, háganlo. Es un muy buen momento para empezar, porque a pesar de que no tenemos las directrices en este momento de 100% en firme, en su cabeza sí está la información necesaria para diseñar, ¿ok? Y entonces es conveniente que saquen estas primeras ideas para generar la propuesta de diseño. La próxima semana en lo que vamos a trabajar es en un taller para diseñar precisamente la propuesta de diseño. Entonces les voy a traer una dinámica para que podamos seguir, digamos, paso a paso, con tiempos y demás, para producir rápidamente propuestas y que tengamos suficiente tiempo para elegir la mejor y para generar el informe. Con respecto al informe, no se estresen demasiado, básicamente es un compilado de las tareas que ya tenemos hechas hasta el momento. Entonces, lo único que hay que hacer es agarrar todas las tareas
Eso sí, versión mejorada, porque ahí puede mejorar la nota de las tareas también y agregar esta parte del informe final. Y esta parte del informe final es entonces el mood board, las validaciones y la propuesta de diseño. ¿Comprenden? Sí, pero Entonces, si se dan cuenta, nos queda poco. Ya la mayor parte del trabajo lo hicimos. Es toda la investigación previa. Ya lo que nos queda de la parte chiva es diseñar y validar lo que ya está diseñado con respecto a la información anterior. Si ustedes quieren mejorar las tareas, este es el momento para hacerlas. Porque yo voy a revisar ese informe, voy a ver cada una de las tareas y si hay algo que mejoró, vamos a cambiar las notas de las tareas. Precisamente porque esto es un proceso. Y se supone que en este momento deberían de mostrar el aprendizaje. Por tanto, si una tarea mejora en este momento es porque ustedes pues algo aprendieron y por tanto deberían tener una mejor nota. Y como les decía, la próxima semana vamos a trabajar en ese taller. Probablemente la semana 17 también tengamos un espacio, sea para taller o para consulta. Validaremos o evaluaremos la próxima semana qué nos conviene más y la entrega sería en la semana 18. ok, sí, nosotros digamos que preguntar eso porque no hemos como corregido muchas, o sea, hemos ido como poco a poco, pero la próxima semana evidentemente es imposible para muchos, entonces como que semana Claro. 17 sí, como revisarlo un toque en semana 17, no sé si lo podría. Sí, no, de hecho, normalmente en semana 17 yo les doy consulta. Es Ah, decir, sí. no quedan a la libre mano de Dios. Normalmente yo sí destino tiempo para darles consulta, ¿verdad? Y poder de evacuar cualquier duda. Y esa consulta normalmente semana 17 está abierta a cualquier cosa, es decir, no es específicamente del proyecto, sino de si tuvieron que mejorar algo de alguna tarea y quieren hacer consulta de cómo mejorarlo, también podemos hacer algo como eso. Ok, Y como en semana 17 ya no hay clases, digamos, entonces a mí se me libera un poco el tiempo y eso me ayuda. Y perdón, lo usual es que, o sea, por un asunto de costumbre, que dé la consulta a la misma hora de la clase, porque casi siempre estamos como ya habituados y tenemos el espacio y demás, entonces normalmente la doy a la misma hora de la clase. ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Silencio largo de nuevo. En realidad la mayor duda que tenemos todos, incluido yo en este momento, es cómo vamos a hacer para manejar el tiempo de aquí en adelante, ¿verdad? Y está Sí, duro. Sí, sí, lo vamos a lograr. Vean, bueno, ya tienen ahí la dirección de ISO. Insisto, o sea, si se les pierde, etcétera, simplemente recuerden goma, spray, ISO, las dos cosas, y entonces van a dar a mi perfil. En mi perfil hay una gran cantidad de trabajos. Van a notar de que, por supuesto, igual que en cualquier otro curso, hay trabajos de diversas calidades, pero que realmente hay mínimos proyectos que tengan una calidad mala. Es decir, la calidad de los proyectos del curso de Fundamentos de Estética es de media hacia arriba siempre. Y cuando la calidad va de media hacia arriba, entonces las cosas en realidad van muy bien en términos del aprendizaje de un curso. Ahora, esto por cuanto, en realidad, el aprendizaje de un curso uno termina de tenerlo 3 semestres después. Lo usual es que uno esté como más o menos en el curso de taller 5 y piense algo como, si yo hubiera entendido esto que me explicaron en taller 3, qué diferente hubiera sido mi vida. Ahora, esto es porque así aprendemos los seres humanos, no es un asunto de incapacidad nuestra, es que esa es la forma natural de aprender. Pueden ver los ejemplos, pueden tomar, insisto, los de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que tiene una estructura similar a la de este año, de hecho cambió muy poco, como una guía un poco más certera. Y ahí pueden notar entonces también los diferentes estilos de redacción de las directrices. Ustedes tiendan a imitar a aquellos que les parecen mucho más claros. Entre más claro y sintético sea, mucho mejor. Entre más bla 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 haya, se vuelve más difícil de utilizar la directriz porque hay demasiado texto, por ejemplo, o porque se está divagando demasiado. Y como les decía antes, la ciencia de redactarla es precisamente que sea lo suficientemente cerrada para que marque bien la cancha, pero no tan cerrado como para que a uno se le convierta en una receta de cocina que le impide proponer. Ahora, otra cosa, chicos, si ustedes dentro de la información que encontraron hay algo que no quieren obedecer por algún motivo, hay directrices que se pueden romper, ¿ok? Porque, por ejemplo, para innovar se necesita cambiar. Si yo sigo obedeciendo la serie de reglas
que encontré al 100%, la innovación no se va a dar nunca. Pero siempre en la investigación vamos a encontrar alguna brecha para innovar. Entonces, podría haber alguna característica que no se obedezca y que se cambie, sin ningún problema. Pero si eso sucede, hay que fortalecer otras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero, por ejemplo, en un templo católico, eliminar la cruz, puedo hacerlo. Pero la cruz es muy importante porque dice que es de tendencia cristiana. Por tanto, yo tengo que buscar qué categorías tengo que reforzar para poder darle al templo eso que estoy perdiendo con la cruz. ¿Comprenden? Sí. Listo. Entonces, si por ejemplo en su investigación las columnas resultan importantísimas y ustedes quieren quitarlas, podríamos hacer algo como eso. Pero eso que estamos perdiendo con las columnas, hay que buscar recuperarlo en alguna otra categoría. Como las columnas dan esta apariencia de tener, vamos a ver, espacio contra espacio, espacio contra espacio, la categoría que sería tal vez más consistente para lograrlo serían las ventanas, porque tienen una digamos, ¿cómo decirlo? Tienen circunstancias similares. Las ventanas también me podrían dar esa sensación de espacio contra espacio que me dan las columnas. Entonces, si yo las quiero eliminar, las puedo eliminar por completo. Y probablemente tengo que reforzar de alguna manera el componente o la categoría de las ventanas para poder recuperar eso que estoy perdiendo con las columnas. Entonces, de eso se trata cuando uno quiere generar innovación, ¿ok? Cuando tenemos claras cuáles son las categorías, cuáles son las más importantes y dónde hay brechas de innovación, pues yo puedo hacer un cambio drástico en el asunto, pero eso que estoy perdiendo con lo que estoy cambiando, lo tengo que recuperar de alguna manera con las otras categorías. De esta manera esto se nos convierte como en un juego de estrategia. Y en realidad esa es la parte que yo considero más emocionante de todo esto. ¿Cómo puedo cambiar algo? ¿Cómo puedo cambiar lo existente sin perder el mensaje? Y les dejo esa inquietud. No hay ningún problema si ustedes quieren trabajar a favor de las directrices que tienen identificadas, es decir, por analogía, no hay ningún problema. Igual van a tener muy buen resultado, estoy seguro. Entonces, chicos, si no tenemos más dudas, esto es lo que yo quería compartirles por el día de hoy. Nos veríamos entonces la próxima semana. Si les parece, podemos tener consulta el día lunes igual a las 9 para, ¿cómo se llama? Por si tienen alguna duda del desarrollo de la propuesta. E igual nos vemos dentro de 8 días para trabajar en el desarrollo de propuestas, como les dije, a través de un taller online. Entonces, si no hay más, me despido y nos vemos la próxima semana, chicos. Está bien, profe, gracias. Que pasen bonito día. Igual. Igual, gracias. Un placer como siempre. Gracias. Chaito. Chao, pues gracias. Chao, que les vaya muy bien. Bueno.